Buenos días, licenciada Manuela López Arias. Mi nombre es Samuel Trujillo, soy del grado 10 del Colegio La Salle Pereira. Mi tema a elegir, a elección propia, claro, fue el modelo mosaico fluido. Les voy a explicar un poco de lo que consiste, sus características, los científicos que llevaron a cabo esta idea y mucho más. Para empezar voy a explicarles en qué consiste el modelo mosaico fluido. Es un modelo de la estructura de la membrana plasmática, el cual consiste en que los componentes de esta, ya sean lípidos, carbohidratos, proteínas y otros componentes, pueden moverse dentro del plano de la membrana, es decir, que tienen movimientos no coordinados dentro del plano de la membrana. Cada uno de estos componentes tiene cierta función para que el modelo mosaico fluido sí funcione. A continuación ya las veremos. Entre sus componentes se encuentran los fosfolípidos, que consisten en las cabezas hidrofílicas y sus colas hidrofóbicas. Estas se encuentran formando una bicapa lipídica. Como son dos capas, las colas, que son hidrofóbicas, se encuentran en el medio interno de la membrana y sus cabezas hidrofílicas se encuentran en el medio externo, ya que pueden absorber más agua con esto. Ahora hablemos de las proteínas. Estas dependen mucho de la zona en la que se encuentren, de sus interacciones con las regiones de la zona lipídica. Existen dos subcategorías: las proteínas integrales y las glucoproteínas. Las proteínas integrales atraviesan la membrana una o varias veces, mostrándose por alguna de las dos caras. Y en las glucoproteínas se encuentran atravesándolo completamente gracias a su nombre, que hace alusión a sus grandes cantidades de glucosa. Bueno, ya explicamos en resumen qué es el modelo mosaico fluido y cuáles son. Ahora les voy a hablar un poco sobre la historia del mosaico fluido. Toda esta historia comenzó gracias a una idea errónea, cuando se creía que las membranas plasmáticas de las células eran completamente estáticas, hasta que los científicos Singer y Gard Nicholson empezaron a estudiar sobre el tema y deducieron que esto era mentira, que la membrana plasmática se movía, más específicamente sus componentes. Entonces, en 1972 crearon el modelo mosaico fluido, que esta básicamente significa que la célula no está completamente estática, esta se mueve sin coordinación alguna. Y esta tiene algunas características que la respaldan. Una de ellas es la organización asimétrica. Esta básicamente consiste en que las glicoproteínas y los glicolípidos son azúcares que siempre se mantienen en la parte externa de la membrana celular. La segunda característica es que las proteínas están insertadas en la bicapa lipídica. Esto les permite procesos de comunicación y señalización celular. Y la tercera y última característica es que el mosaico fluido está compuesto un 60% de lípidos y un 40% de proteínas. Cabe resaltar que hay una pequeña parte para los glucolípidos, pero esta es muy minúscula, entonces casi no se tiene en cuenta. Anteriormente hablamos un poco sobre las proteínas, pero en este momento vamos a complementar eso con nuevos datos. Recordemos que estas se dividen en dos: proteínas integrales y glucolípidos. Glucoproteínas. Proteínas integrales cruzan la membrana y aparecen a ambos lados de la capa fosfolipídica, aunque la mayor parte de estas son fosfoglicoproteínas, y las proteínas periféricas, que están unidas a ambas caras y son fáciles de separar. Estas están prácticamente en la parte interna y externa de la membrana plasmática, pero solo en alguna de las dos, no pueden atravesar las dos caras como lo harían las proteínas integrales. Pero sí, ¿cuál es la función de cada una? ¿Qué cumplen? ¿Cuál es su función? Una de sus funciones primordiales es que actúan como canales. ¿A qué me refiero con canales? Funcionan como poros para dejar que sustancias entren y salgan de la membrana plasmática. Otra característica es que son transportadoras. Cuando digo transportadoras me refiero a que cambian de forma para dejar entrar y salir sustancias de la membrana plasmática. Y la última característica de las proteínas es que son receptores. Reconocen las diferentes sustancias, reconocen neurotransmisores, nutrientes, hormonas y muchas más. En el caso de los fosfolípidos, su carácter antipático les permite su autoasociación a
a través de interacciones hidrofóbicas entre las porciones de ácido graso en cadena de moléculas adyacentes, de tal forma que las cabezas hidrofílicas se proyectan del medio externo de la membrana plasmática, es decir, con el agua, donde pueden interaccionar con las moléculas proteicas, y la cola apolar se proyecta en el interior de la capa bilipídica. Ok, pero eso a mí, ¿qué me importa? Pues te tiene que importar mucho, porque eso es muy importante. Y ahora vamos a ver una de las funciones como tal del modelo mosaico fluido. Una de las funciones claves del modelo mosaico fluido es que gracias al movimiento de sus componentes anteriormente dichos, se puede mantener el papel de la membrana, que es ser una barrera protectora del medio externo de la membrana al medio interno, es decir, proteger la célula. Bueno, ya que conocimos un poco sobre el modelo mosaico fluido, ahora vamos a hablar sobre los científicos que llevaron a cabo esta idea, los cuales tienen un nombre de Seymour Jonathan Singer y Gard L. Nicholson. Para empezar, vamos a hablar de Singer. Fue un biólogo celular estadounidense y es profesor de biología, fue profesor de biología. Se graduó en la Universidad de California en San Diego, pero murió el 2 de febrero del 2017. Se hizo famoso gracias a un libro publicado, Anemia de células falciformes, una enfermedad molecular. Y ahora hablemos de Gard Nicholson. Él es un bioquímico estadounidense, el cual junto con su compañero Singer crearon el modelo mosaico fluido. Especialmente este se hizo muy famoso por el modelo mosaico fluido. Es fundador del Instituto de Medicina Molecular de California. Durante el brote de la Guerra del Golfo fue la principal autoridad tanto para encontrar el origen, la cura y evitar la prevención de esa enfermedad. Actualmente tiene 76 años de edad.